Wes Anderson es un autor que no necesita presentación. Con todo el mundo amando su característico e icónico estilo directorial, además de su particular estética, elementos que han sido combinados una y otra vez de forma sublime para regalarnos muchos de los más grandes clásicos del cine moderno. Y es así como, contando con un nuevo filme de Anderson en cartelera, Asteroid City, me di la oportunidad de sumergirme en su mundo una vez más y les quiero compartir mi opinión. Asteroid City se presenta de una forma bastante intrigante, ya que desde el vamos se establece que los hechos relatados a la audiencia no son más que una obra de teatro, y con ello el filme se nos es presentado como una historia dentro de una historia, con la película siendo dividida en segmentos donde seguimos al autor y su proceso creativo con la obra que escribe, al mismo tiempo que vemos cómo se va desenvolviendo poco a poco en tiempo real, estableciendo a Asteroid City como un pequeño pueblo en medio del desierto, donde un grupo de personajes extremadamente variados se encuentran reunidos y las interacciones entre cada uno de ellos, aunque indudablemente interesantes, y en un principio pensé que serían el gancho de la trama, resultan siendo un añadido para una historia mucho más profunda de lo que esperaba. A pesar de su exterior encantador y excéntrico, Asteroid City tiene como temáticas principales el dolor y el arrepentimiento, contados de forma subtextual, pero en la gran mayoría de las ocasiones de forma directa y sin ningún tipo de metáfora, pero disfrazada de comedia, cosa que resulta en un tono bastante característico de las cintas del director, con personajes excéntricos y mucha comedia visual, pero en esta ocasión con un subtexto que da mucho para pensar más allá de lo evidente, lo que hace al filme una experiencia que puede ser muy disfrutable de forma enteramente superficial, pero que da mucho en qué pensar durante muchas de sus secuencias, con una escritura muy bien lograda, que comunica conceptos mucho más profundos con acciones y diálogos sencillos, que a pesar de a veces sentirse algo aleatorios, es en el momento en que todo se conecta que se puede apreciar lo extremadamente intencional y cuidadoso que fue Anderson a la hora de contar una de sus historias más tristes de una forma tan encantadora y graciosa que tuvo a toda la audiencia en la sala de cine riendo una y otra vez. Todo esto yuxtapuesto con entornos coloridos y con Asteroid City teniendo un encanto muy particular, sintiéndose como un diorama y con el ya característico trabajo de cámara de Anderson estando presente más que nunca, cosa que, si les soy sincero, al principio no me pareció tan efectivo. Sé que puede sonar descabellado, ya que la composición central y los movimientos con precisión matemática son recursos completamente indispensables en las cintas del director, pero uno de mis más grandes problemas en un inicio fue la presentación. Sin embargo, antes de dejar un dislike y describir las múltiples maneras en las que puedo transportarme al siguiente plano existencial, déjame explicarte. Con el filme siendo presentado en su mayoría con la composición central característica de Anderson, que a pesar de ser un elemento icónico de su cine, al igual que como muchos otros directores que cuentan con un estilo particular, no se reduce a lo único que caracteriza su trabajo. Sin embargo, la decisión de presentar gran parte de la cinta con esta composición central, a pesar de denotar un dominio muy grande de su estilo y composición, puede llegar a volver a la cinta un poco cansada y repetitiva visualmente, ya que la rigidez de la composición y los movimientos de cámara son utilizados una y otra vez sin mucha variación. Y aunque puedo teorizar que fue una decisión creativa para separar las dos dimensiones de la historia que se nos cuenta, con los segmentos donde seguimos al autor y los actores teniendo el encantador detalle de ser presentados de una forma mucho más teatral, con encuadres mucho más abiertos y espaciosos, donde el ojo puede recorrer el cuadro enteramente y apreciar todos los pequeños detalles, tal y como lo haría en una obra de teatro.
siendo una muy buena forma de separar los planos de la historia y estando en perfecta línea con la temática de la cinta, pero sinceramente sabiendo lo que el director es capaz de lograr, habiendo hecho cintas tan icónicas como The Grand Budapest Hotel, Isle of Dogs e incluso su penúltima obra, The French Dispatch, gozando de una presentación mucho más dinámica, que sigue teniendo su sello particular sin necesidad de estancarse en un solo tipo de encuadre, hace que por lo menos para mí Asteroid City no llegue a los puntos tan altos que otros filmes del repertorio de Anderson han tenido en el apartado visual. Sin embargo, a pesar de eso, es completamente innegable que la producción de la película es como siempre absolutamente impecable, y la sutileza de las actuaciones de un cast lleno de grandes estrellas hace a la cinta una experiencia memorable que cuenta su historia de manera simple a primera vista, pero que logra todo lo que se propone a una escala mucho más pequeña, pero con mucho impacto. Y son los pequeños detalles y la complejidad temática que se nos otorga, lo que convirtió un filme que, a pesar de no estarme encantando a primera instancia, me terminó gustando más y más mientras pensaba en lo que había visto al salir de la sala de cine. Y son experiencias como esas las que vale la pena vivir.